buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. La Facultad de Ingeniería y Ciencia de la Universidad de Yáñez, ¿cierto? Los invita nuevamente a una actividad dentro de nuestra programación anual. En esta ocasión nos convoca el Magíster en Gestión y Emprendimiento Tecnológico con la charla Sistemas de Inteligencia Artificial para la Productividad de la Industria Chilena. Hoy vamos a descubrir cómo la adopción inteligente de tecnologías basadas en datos está redefiniendo la competitividad y la eficiencia de los sectores productivos en Chile. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, que nos va a exponer, ¿cierto? Las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación las pueden hacer llegar a nuestro chat o a través de la sección preguntas y respuestas de la plataforma Zoom, que la encuentran en el menú inferior. Y una vez terminada la exposición, vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que el tiempo nos permita. Así que sin más preámbulos, quiero dejar a ustedes con ustedes, Wilfredo, Jorge, a nuestro director académico, Eduardo Itran. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes, bienvenido. bien, oye, lamentablemente es bueno, vengo recién saliendo de la reunión de directorio de Codelco, por eso que no alcancé, estoy en taxi, pero quería aprovechar la oportunidad de destacar esta masterclass de Jorge Vázquez, porque es una introducción a un esfuerzo mayor que vamos a estar haciendo de incorporar a futuro en el Magíster de Gestión y Emprendimiento Tecnológico este componente de estrategias tecnológicas para la inteligencia artificial. El Magíster ha ido incorporando inteligencia artificial ya desde hace algún tiempo, pero nos damos cuenta que hay un interés abordar y entender mejor los componentes tecnológicos. Hemos invitado a los alumnos del MG de este año, además de otros programas de magíster que tiene la Facultad de Ingeniería y Ciencia, la Adolfo Ibáñez, y también la hemos promocionado en las redes sociales. Así que la idea es que participen ustedes, que puedan hacer preguntas, y para nosotros es muy grato dejar a el flamante profesor, porque él ingresó hace menos de un año a la facultad. Él dirigió además un centro de innovación tecnológica en una de las ramas de las Fuerzas Armadas, así que tiene mucha experiencia de aplicación de tecnología en un ámbito delicado como es, ¿no es cierto?, la inteligencia en el ámbito de las Fuerzas Armadas, pero esto también lo ha aplicado al ámbito de los negocios, así que queremos conocer de su experiencia, así que adelante, Jorge, y muchas gracias por compartir con No, todos muchas nosotros. gracias, Eduardo. Gracias por la presentación también. Y ¿Estás en gracias a San Francisco? ti. ¿Estás en San Francisco, Jorge? I wish. No, estoy acá, estoy en Santiago. Ah, ya, adelante, ya. Es solo el background. Sí. Ya, gracias a todos por venir. Gracias, Eduardo, por la invitación. Y a Adriana y el equipo de staff por, por hacer que esto sea posible. El título de esta charla es Sistemas de IA para la productividad en Chile. O sea, yo soy profesor de IA y robótica en la Universidad Adolfo Ibáñez y además tengo un laboratorio slash startup que estamos insertando sistemas de IA principalmente para la industria de la seguridad, la industria minera, la industria agro y la industria de la inspección, ¿ya? En Chile. Entonces voy a partir con una pequeña introducción de qué es lo que es la IA desde mi sesgo y desde mi conocimiento, para que todos partamos como de la misma base. Luego, un poco qué estoy mirando yo en términos de sistemas, ¿cierto? ¿Por qué lo nombro sistemas y no lo nombro como modelos, algoritmos, ¿cierto? Aquí nombro sistemas. Y después voy por industria, alrededor de 4 industrias, donde estamos tratando de impactar, ¿cierto? Desde la investigación, ¿cierto? Y desde la creación de sistemas de IA hacia diferentes empresas en Chile. ¿Ok? Esa es un poco la agenda para hoy. También me presento, yo soy Jorge Vázquez, soy profesor asistente de IA y robótica en la Universidad de Orfeo y anteriormente a la universidad estuve 25 años en el ejército,
sea, desde cuarto medio hasta marzo de este año, donde realicé dos máster, un doctorado, pues, lideré un centro de modelación y simulación, que es un centro de investigación del ejército, por 2 años, y eso, ¿ya? Vamos. Entonces, primero que todo, nosotros estamos viviendo una revolución industrial, ¿cierto? Todos sabemos, donde las cosas hablan con las cosas ya no son solo físicas, sino que existen en el ciberespacio, ¿cierto? Donde la big data, cloud, ¿cierto? Y la inteligencia artificial está impactando en cada cosa que se está desarrollando en todo el mundo, básicamente, ¿ya? Y nosotros como ingenieros, ¿cierto? Estamos tratando de resolver problemas reales de la sociedad. No estamos tratando de crear la nueva ecuación como los científicos, sino que estamos tomando esa ecuación, tomando su algoritmo y resolviendo problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas grandes, ojalá, ¿cierto? Pero localizados. Por ejemplo, en la página web de Grand Challenge for Engineers, ustedes podrían ver alrededor de 11 desafíos muy grandes donde uno tiene la oportunidad de crear productos, haciendo al menos un triple match entre factores sociales, económicos y tecnológicos que están viviendo ustedes. Por ejemplo, ¿cierto? Si ustedes están en el área de la educación, podrían estar pensando en cómo hacer aprendizaje avanzado más personalizado, cómo hacer que las pruebas sean más personalizadas, que las clases lleguen a diferentes perfiles, no sé, ¿cierto? Si usted está en el área de ciberespacio, obviamente que hay que hacerlo más seguro, ¿cierto? Más resiliente, más robusto, está en el área de inspección, como estoy un poco yo, quizá mejorar, ¿cierto? Restaurar la infraestructura urbana. Y así, ese es el primer paraguas, ¿cierto? Que nos estamos poniendo como laboratorio. ¿Cuál es el gran desafío? ¿Ok? Todavía lo estamos buscando, este es nuestro primer año, pero yo diría que estamos, ¿cierto? Acá, en infraestructura, ¿no es cierto? Estamos un poquito en energía, ¿cierto? Um, en esos dos estamos por lo menos a nivel de todo global. Pero también podemos hacer desafíos un poco más locales, un poco más chicos, pero hay que tener un paraguas, ¿cierto? Para comenzar a pensar, ¿cierto? Dónde puede caber el sistema que quieres crear. Entonces, factores sociales y económicos para esta charla lo voy a sacar, ¿cierto? Voy a hablar más bien de tecnología, pero debe estar conectado, como dije anteriormente, ¿cierto? ¿A qué me refiero con social y económico? Social, por ejemplo, la inmigración, ¿cierto? La urbanización, la sobrepoblación, la crisis alimentaria, todas ellas son problemas, slash, oportunidades, slash, tendencias que debemos estar mirando para colocar, ¿cierto? Y hacer un market fit mejor de nuestro sistema, ¿no? Ya sea desarrollándolo o adoptándolo. Y en factores económicos, ¿a qué me refiero? ¿Dónde está el willing to pay? O sea, ¿dónde está, ¿cierto? El dolor? ¿Dónde están las personas dispuestas a invertir? ¿Cierto? ¿Dónde está el dinero, ¿cierto? Invirtiéndose? ¿Cómo se está moviendo el mercado? ¿Cómo se está interconectando, ¿cierto? La empresa en ese desafío que tú estás, ¿cierto? Anclado. Y lo tercero, y quizás, ¿cierto? Es pensar cuáles son las tecnologías más importantes, las que están con más tendencia, las que están más en boga, las que la gente quiere trabajar en. Entonces, hay más gente dispuesta a trabajar en robótica, ¿cierto? Por todo lo entretenido que está. Hay más gente dispuesta a trabajar en IA por todo el boom que existe, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, estamos en la industria 4.0, donde están moviéndose hacia el auto autónomo, está creciendo mucho la simulación, están complejizándose los sistemas. Entonces, los ingenieros en sistemas complejos están teniendo un rol cada vez más importante, porque cada vez es más complejo, ¿cierto? Más sofisticado los sistemas que estamos creando. Y además, Internet de las cosas, ciberseguridad, cloud computing, edge computing, eh, digital manufacturing, realidad virtual, big data, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, yo sabiendo esto, el año 2019, sin tener mucho conocimiento sobre lo que era la inteligencia artificial, dije, ¿cuáles de esta tecnología? Hice un pequeño filtro, ¿cuáles están, ¿cierto? ¿Cuáles en 5 años más van a estar en más, ¿cierto? Potente, con más tendencia, etcétera? ¿Por qué? Porque quería hacer un doctorado en esto. Quería hacer un doctorado, ¿cierto? Aplicado. Entonces empecé a comparar
con un análisis súper simple de influencia-dependencia, toda esta tecnología, ¿cierto? Horizontalmente versus las mismas en forma vertical. Y empecé a pensar cómo, esto es una matriz Micmac, cómo una depende de la otra y influye en las demás. Y lo que me salió fue interesante, pese a que no es 100% correcto, porque estaba comparando un poquito peras con manzanas, me dio de que había mucha tecnología en ese momento, el 2019, que están en una zona de conflicto, porque impactan a muchas, pero también dependen de ellas. Y había otros grupos de tecnologías, por así decirlo, que estaban teniendo resultados, como los cascos de realidad virtual, pero no impactaban en muchas tecnologías. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿qué se me vino a a la cabeza? Los cascos de realidad virtual en el año 2019 y hasta la fecha existen en todas las ferias, pero no existen en la realidad. Yo no, por lo menos desde mi opinión, ¿cierto? He estado en muchas industrias conversando en Chile, Japón y Estados Unidos, y nadie está ocupando cascos de realidad virtual. Nadie, solamente la feria, alguien un poquito acá, un poquito. Entonces, todavía estamos experimentando, hace 10 años. Pero sí, habían resultados, pero con poco, ¿cierto? Influencia en las demás. Pero había un campo tecnológico, por así decirlo, porque como ustedes ya saben, la IA no es una tecnología, sino que es un campo de tecnología, es un campo de estudio que estaba en una zona de poder. O sea, influía mucho en las demás, pero dependía poco de ellas. Entonces ahí fue donde dije, mi doctorado tengo que moverlo hacia IA. Entonces lo primero que uno piensa, ¿qué es la IA? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cierto? De hecho, el 2019, cuando yo llegué a Carnegie Mellon, nadie hablaba de IA. La IA era una palabra más bien comercial. ¿Cierto? Todo el mundo hablaba de Machine Learning. Entonces, investigando un poco, lo primero que uno dice, a ver, esto es un campo de estudio. ¿Cierto? ¿Y que investiga qué? Los algoritmos, slash modelos, slash sistemas que imitan la inteligencia humana. Eso fue como por la definición, ¿cierto? Un poco antiguo, pero todavía eso aplica. Entonces la segunda pregunta es ¿qué es la inteligencia humana? Y ahí es donde los neurocientíficos, los psicólogos, ¿no es cierto? Más importante, han tenido mucho que ver con la IA. Debido a eso, porque debido a entender por qué nos consideramos, ¿cierto?, a nosotros mismos inteligentes. Entonces, nos consideramos inteligentes más o menos por 6 habilidades. Por la habilidad de percibir, ¿cierto?, de forma inteligente, por la habilidad de movernos, por la habilidad de aprender, por la habilidad de razonar, procesar lenguaje natural, natural language processing, por la habilidad de, de escuchar y hablar. Esas son, a la rápida, las 6 habilidades o capacidades que nos distinguen, ¿cierto?, como inteligentes. ¿Ya? Entonces, por eso es que en los años 50, 60, la IA se dividió a través de esas habilidades que nos hacen inteligentes y transformó, ¿no es cierto?, la capacidad de aprender en Machine Learning, ¿cierto?, la capacidad de procesar en lenguaje natural en Natural Language Processing, la capacidad de percibir en visión, Computer Vision, visión artificial, la capacidad o habilidad de hablar y escuchar speech, la capacidad de moverse, ¿no es cierto?, robotics. ¿Ok? La capacidad de razonar está mezclado entre planning, expert systems, ¿cierto? También un poquito machine learning. Pero básicamente la IA es eso, ¿cierto? Este campo de tecnología, campo de estudio, ¿cierto?, que está estudiando estos modelos que imiten la inteligencia humana en 6 habilidades, slash capacidades que nos hacen inteligentes. Pero la gracia es que eso es tan amplio que empieza a ser más transversal y empieza a impactar en la geociencia, en las matemáticas, ¿cierto?, en la producción de algoritmos que imiten en alguna de estas áreas al ser humano, en la química, en la medicina, ¿cierto?, etcétera. Entonces empezamos a vivir un verano, después de 2 inviernos de la IA, en los años 60 y los 90, desde el 2000 empezó este verano, o sea, empezó a salir la luz, empezó a salir flores de IA. Y eso generó, ¿no es cierto?, está generando una ola de pequeñas tecnologías chiquititas que están en hype,
o sea que están en alta expectativa en poco tiempo, pero no es que la IA está en hype, sino que estos productitos están en hype, ¿cierto? Pero la necesidad y lo que quiere y la voluntad del ser humano por automatizarse, por automatizar, ¿cierto? Por crear sistemas inteligentes, sigue en pie, no va a decrecer la expectativa. Vamos a querer seguir siendo más automáticos para sacar al humano del loop, ¿cierto? Para hacernos más eficientes, etcétera. Por ejemplo, ¿cierto? Gartner dijo de que había, ¿cierto? Foundation models, que son los modelos fundacionales de Natural Language Processing, como Transformers, estaban llegando a su cúspide, esto es del 2022. Y medio, en noviembre de ese año, ¿cierto? ChatGPT cambia cambia el panorama completo, ¿cierto? De este hype. Entonces, y también, si ustedes están creando sistemas de IA, hay que mirar estas curvas de expectativa, porque aquí es donde está el willing to pay. Acá están los inversionistas pensando. Luego, cuando empieza la mala prensa, los accidentes o faltas de expectativas, hay un valle de desilusión en general en estos subproductos, hasta que viene una segunda generación, y luego una tercera generación, hasta que se consolidan un plató de productividad los sistemas, ¿ya? Entonces, también dentro de ella hay tecnologías que están, ¿cierto?, subiendo, por ejemplo, el 2022, dentro de las tecnologías, dentro de ella, data sintética, ¿cierto?, smart robots, responsible AI, generative AI, estaba llegando a su cúspide. ¿Por qué? Porque el 2020, ¿no es cierto?, se creó una nueva arquitectura de redes neuronales que se llama Transformers, que es básicamente verticalizar una red. En vez de pasar por toda la imagen, por ejemplo, ¿no?, un barrido, que es lo que hace la Convolution Neural Networks, ahora lo verticalizo. Subdivido la imagen o el texto en tokens y lo paso a una red neuronal, ¿cierto?, que tiene mucha atención, porque tiene mucho contexto de cómo ese pedazo, ¿cierto?, sabe del otro. ¿Cómo sé que este pedazo de cúspide debe estar arriba de una puerta, por ejemplo? O cómo un gato, ¿cierto?, tiene que estar arriba de un mat. Entonces, cómo esas palabras se interrelacionan, se sabe antes de que entra la red neuronal. Y eso cambió, ¿cierto?, el mundo. También hay otras formas de mirar esto en términos de radares, de tendencia, cuáles, están, cuáles tecnologías están en transparencia, cuáles son habilitadores, cuáles están revolucionando la productividad, cuáles están haciendo un mundo más inteligente. O sea, lo puedo dividir en áreas, en tiempos que va a llegar, etcétera. Sabiendo de que la clave es Machine Learning, porque del 2000 a la fecha, una área específica de ella, ¿cierto?, que se llama Machine Learning, empezó a comerse las demás. Empezó a comerse robotics, a comerse visión, a comerse speech, ¿cierto?, a comerse natural language processing. ¿Por qué? Porque era mucho más barato, más simple y más liviano crear un algoritmo para aprender. O sea, desde el 2000 pasó eso, ¿ya? Machine Learning se empezó a comer a las demás. Y dentro de Machine Learning, un área que es Deep Learning, ¿cierto?, explota el 2010. Pero sigue siendo Machine Learning, ¿cierto?, que es un tipo de Machine Learning, ¿cierto? Y del 2020, dentro de Deep Learning, una arquitectura que se llama Transformers cambia, ¿cierto?, todo el escenario. Entonces, han sido en poco tiempo muchas revoluciones dentro de esta área de estudio. Sabiendo de que también, gracias a estos algoritmos, ¿cierto?, está creciendo Data Science, viendo la diferencia entre Data Science e IA, que Data Science procesa datos, ¿cierto?, con diferentes modelos, y la IA lo que dice es, estoy diseñando, desarrollando algoritmos que imitan la inteligencia humana en estas áreas. Es un poco la diferencia, por eso hay traslape, ¿ok? Entonces, desde el 2000, la clave es Machine Learning. De hecho, en Carnegie Mellon, no sé ahora, pero luego en mi época, nadie hablaba de ella. Todo el mundo es Machine Learning, Machine Learning, Machine Learning, porque todo era Machine Learning, ¿cierto? Los algoritmos que hacen aprender a un robot es un algoritmo de Machine Learning. Los algoritmos de que aprenden cuál es la palabra que sigue es un algoritmo de Machine Learning. Lo que pasa es que dentro de Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales profundas, y dentro de Deep Learning una nueva arquitectura, ¿ok? Y así hay múltiples aplicaciones, por lo menos pensando tres tipos de aprendizaje. Supervisado, donde el humano le dice qué es qué,
no supervisado, donde el algoritmo con la propia data entiende qué es qué. Por ejemplo, si una persona gasta 100.000 pesos todos los días y un día gasta 1.000.000, esa es una anomalía. Si yo hago un clustering, ese va a ser, ¿cierto?, algo anómalo, un outlier. Y un tercer tipo de aprendizaje, ¿cierto?, que es otra aproximación. Es decirle, no es que el humano te va a decir qué es qué, no es que el algoritmo va a decir qué es qué, sino que el entorno te va a decir qué es qué y cómo comportarte sobre él a través de recompensas. O sea, si haces esto mal, te castigo con un puntito. Si haces esto bien, te doy, ¿cierto?, un reward, una recompensa. Si eres un helicóptero y te caes, menos un punto, por ejemplo. ¿Ya? Y eso fue impactando, ¿cierto?, en Computer Vision, a detección de objetos, por ejemplo, siempre pensando que un algoritmo de Machine Learning tiene, quiero volver atrás un poquito, tiene tres características principales, ¿cierto? Según un profesor de Carnegie Mellon, apellido Mitchell. Performance, Task y Experience, PTE. Eso hace a un algoritmo de Machine Learning. Rendimiento, tarea, ¿cierto?, y experiencia. Entonces, teniendo la tarea de detectar objetos, ¿cierto?, esa tarea, teniendo la data, que es la experiencia, de qué es un lente, qué es un auto, qué es un gato, un perro, ¿cierto?, crea un algoritmo de Machine Learning para esta tarea de Computer Vision y yo evalúo tu precisión, evalúo tu performance. Estás aprendiendo, ¿cierto?, a través de más data y más etiquetamiento y cambiando la arquitectura del modelo, estás aprendiendo. Entonces, hay un aumento del rendimiento debido a la experiencia. Es un algoritmo Machine Learning para una tarea de visión o para una tarea de moverse, o una tarea más robótica, como volar, como navegar, como sumergirse, como tomar un vaso. Entendiendo que un agente inteligente, ¿cierto?, está sensando el entorno a través de hardware, está, está percibiendo esa información, razonando y accionando sobre ella a través de software y está actuando sobre ese entorno a través de actuadores. Entonces es un robot clásico, como un agente inteligente. Y también, ¿cierto?, finalmente, en esta introducción de IA, ¿por qué pasó todo esto? Porque es mucho más liviano, como les dije, más barato crear algoritmos, ¿cierto?, que estén aprendiendo que, por ejemplo, hacer mover a un robot jugar ajedrez. Un algoritmo de sistemas de expertos le ganó el campeón mundial de ajedrez en el año 94, pero todavía un humanoide no se mueve como un niño de 5 años. O sea, hay una paradoja. Entendiendo también que Deep Learning, ¿cierto?, nace en el 89 con aproximadamente, por ejemplo, con um, redes neuronales para detección de imágenes, con un paper de Jan LeCun, que detectaba, ¿cierto?, diferentes números del zip code de una carta. ¿Por qué? Porque la aproximación es diferente. En vez de decir un 7 significa esto, o sea, basado en reglas, yo te doy una probabilidad de que sea un 7 debido a la posición de los píxeles. Entonces así tengo mucho más escalabilidad, lo puedo repetir muchas veces. Y no, es otra aproximación, ¿ya? Pero lo que pasó con Deep Learning, ¿cierto?, del 89, después hubo un invierno, y lo que pasó que el 2010, recién el 2010, 2011, a alguien se le ocurrió pasar de 4, 2, ¿cierto?, capas a 60 capas. Y eso redujo el error en detección de imágenes, por ejemplo, de un 20 a un 10%. Y al siguiente año a un 5%. Y eso revolucionó Deep Learning. Y aprendizaje por refuerzo, de nuevo, el agente tomando, ¿cierto?, contacto con el entorno. ¿Y qué hay ahora? En robótica está todo el mundo trabajando en DRL, Deep Reinforcement Learning. O sea, entender, ¿cierto?, mi entorno, pero a través de redes neuronales, ya sea por política, ¿cierto?, patrones de comportamiento, etcétera. Esa es la primera parte de, de mi charla, ¿cierto?, una introducción de ella y qué estoy mirando yo, ¿cierto?, cómo mi aproximación. Luego, ¿cierto?, en marzo de este año, eh, cuando me, cuando empecé como assistant profesor en la Olfeaño, dije, lo primero que hay que hacer es un laboratorio, que también es otro concepto para crear, ¿cierto? Un laboratorio centraliza conocimiento, está conectado con centros, conversa con otros laboratorios de otros países, tiene una
pocas personas, pero somos alguien que está buscando, ¿cierto?, cómo cubrir una brecha de investigación, ¿ya? Que también es un concepto entretenido. ¿Cuál es nuestra visión? Hacer sistemas de IA, ¿cierto?, adaptables y seguros, principalmente para la industria chilena. ¿Qué estamos mirando? ¿Cierto? Conectar por lo menos tres áreas de IA. Una es percepción, algoritmos de computer vision. Otro es navegación, ¿cierto? Cómo los robots se mueven, ¿cierto?, a través de reinforcement learning, aprendizaje reforzado. Y lo otro es cognición, lo llamé, que es básicamente modelos de lenguaje con transformers para, ¿cierto?, tener algo de razonamiento. Entonces, mi idea para crear sistemas inteligentes, confiables, ¿cierto?, seguros, adaptable es conectar estas tres, ¿ya? ¿Cómo conecto que un robot navegue de forma segura, ¿cierto?, perciba su entorno de una manera, ¿cierto?, correcta, y que además se conecte con el usuario a través de razonamiento con Natural Language Processing? Entonces, lo que estoy tratando de hacer es conectar, ¿no es cierto?, eh, LLM, ¿cierto?, modelos de lenguaje, Natural Language Processing, Computer Vision y Robotics. Todavía no lo logro, pero vamos para allá. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? En esas tres grandes áreas, ¿cuáles son los productos que están, ¿cierto?, más potentes, que están más en boga? Entonces, en términos de computer vision, ¿cierto?, hay dos productos horizontales de tecnología muy potentes que el mercado lo está pidiendo. Uno es visión computacional geoespacial, o sea, anclar imágenes, ¿cierto?, a un mapa y entender, ¿no es cierto?, el conocimiento situacional. ¿Qué está pasando con mis activos? ¿Cierto? Otro es plataformas SaaS con IA integrada. Entonces, las empresas suban su imagen, ¿no es cierto?, la inspeccionen y le generen reportes inteligentes. Y lo otro que está haciendo mucho la gente, o está pidiendo, se está moviendo para allá, por lo menos desde mi vereda, es que las plataformas, ¿cierto?, que tengan o no tengan visión computacional geoespacial, tengan asistentes virtuales, o sea, se generen bases de conocimiento, ¿ya? Knowledge base. Y eso impactado por lo menos en tres industrias. Infraestructura inteligente, ¿cierto?, a través de, por ejemplo, drones para detectar, ¿cierto?, desgaste en carretera, túneles, plataformas para seguridad y vigilancia que generen alerta, y modelos de lenguaje para los operadores, inspectores. También una industria de automatización en general, ¿cierto? Por ejemplo, ver personas no autorizadas en la vía, gestión de seguridad, automatizar reportes. Y en seguridad y defensa, que no me he metido todavía, pero quizás para el 2026, drones para navegación fronteriza, soporte en operaciones militares, automatizar, auditar protocolos, etcétera. ¿Cuál es mi metodología? Entonces, sabiendo el background de ella, ¿cierto?, sabiendo lo que creo yo está esperando, ¿cierto?, la industria chilena, reportes, ¿cierto?, automatizados, plataformas en la nube, también plataformas offline, visión geoespacial. Entonces, ¿qué estoy haciendo con la empresa? Es decirle, mira, tú tienes ¿cierto?, una base de datos, ¿ya? La mayoría de las empresas tienen una base de datos, esa es la experiencia. Tienes muchos Excel, muchas imágenes o muchas señales eléctricas de sensores que no estás tomando atención, ¿ya? Y por otra parte tienes tareas, ¿cierto? Task. Tienes una tarea que, por ejemplo, quiero detectar personas eh, que están sin EPP. O tengo la tarea de traquear a una persona que está en la autopista que no debería estar. O quiero traquear una uva con anomalía. O quiero traquear, ¿no es cierto?, una enfermedad en durazno. Tengo una tarea y tengo una data, ¿cierto? Y lo que tengo yo, ¿cierto?, a través del laboratorio es un repositorio de modelos que ya están, ¿no?, muy simples. Y luego las empresas también con pensamiento sistémico me entregan requerimientos técnicos. Por ejemplo, quiero que lo desplegué en la nube, quiero que lo desplegué en el borde, quiero algo híbrido, que tengo muchas cámaras, tengo arquitectura, ¿cierto?, descentralizada, quiero un despliegue local, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo con eso, ¿cierto?, con esos requerimientos técnicos, empiezo a pensar cómo voy a desplegar este modelo de IA. Y en general, parto con una prueba de concepto.
O sea, en 3 semanas yo puedo levantar un POC y decirle que hagamos algo. Tenemos data, tenemos experiencia, ¿cierto? Eh, tenemos estos requerimientos técnicos, yo tengo un modelo que puede hacer fit con esto, hagamos, construyamos un POC y este POC, ¿cierto? Se puede pasar a un mínimo value product, un producto mínimo viable y luego una solución completa. Algunos productitos que estoy haciendo para cerrar estos proyectos, por ejemplo, en seguridad, eh, hay dos áreas, de seguridad hay dos áreas. Las plataformas que generan alertas. Entonces, sistemas de IA que están detectando algo, ¿cierto? En tiempo real, conectado al streaming del video y generando una alerta a alguien que está mirando 64 cámaras. Esa es un poco la arquitectura. ¿Para qué? Para detectar, por ejemplo, gente en la vía, para detectar defectos, para detectar filtraciones, para detectar hormigones con daño, etcétera. O sea, inspeccionar. Filtraciones, por ejemplo, Pagabo 1, Vía Chile, etcétera. Segundo, detectar, ¿cierto? Personas que no están ocupando, ¿cierto? EPP o equipamientos de seguridad. También, ¿cierto? A través de Computer Vision, no solo puedo detectar, sino que puedo traquear, puedo estimar posición, o sea, podría detectar actividades inseguras, alertas que se hacen con brazo, etcétera. ¿Qué tipo de alerta también? Encerronas, detectar encerronas, o sea, una escena completa, un conjunto de objetos, dos autos o más con puertas abiertas con personas, podría levantar una alarma, ¿no es cierto? Y eso lo estamos aplicando. Y eso tiene también, ¿no es cierto? Escalabilidad para detección de robo, generar mapas de calor, ¿no es cierto? En supermercados, etcétera. En términos de inspección, entonces eso fue seguridad. Algoritmos de computer vision principalmente, ¿cierto? Con plataforma o sin plataforma, con la infraestructura del cliente o de la empresa o sin la infraestructura, ¿cierto? Ese es el modelo. Segundo modelo para inspección, principalmente con plataforma aérea, plataformas robóticas, ¿no cierto? Móviles, ya sea perro robótico o drones. ¿Por qué? Porque estoy inspeccionando un activo que es difícil de inspeccionar. Es muy alto, es muy hondo, es subterráneo, tiene GPS denied, o sea, no tiene GPS. O sea, está en un escenario complejo. Entonces, un agente que esté en un escenario complejo. O sea, debe navegar en forma autónoma, ¿cierto? Debe saber localizarse sin tener GPS, ¿no es cierto? Etcétera. Y en ese sentido, estamos trabajando, por ejemplo, em, en detección de explosivos para, para un sponsor minero, genera reporte automático, ¿cierto? Asistente virtual, también detección de efectos en paneles solares, en línea eléctrica. Entonces, creando una plataforma de inspección, ya sea offline o online. En general, ¿cierto? Se ocupa más offline porque cloud, como son miles de imágenes sacadas por drones, cuesta mucho que las procese en términos económicos y gasto computacional. Y eso tiene aplicación para arqueología, explosión no detonado, yacimiento, ¿cierto? Infraestructura delicada, activos críticos, ¿cierto? Esto puede estar también conectado con sensores, señal eléctrica, donde los activos críticos me están entregando información a la plataforma. Entonces, ocupa ya no solamente después de una visión, sino que ocupa ya para poder rellenar, ¿cierto? Nubes de puntos o para entregarme, ¿no es cierto?, la proyección de un voltaje. Y eso sirve también para control de calidad, padrones, para hacer mapas de calor, etcétera. Por ejemplo, ¿cierto? Eh, ejemplo, un software que estamos creando con la Universidad del FIAñez para inspeccionar activos críticos, ¿cierto? Natural Language Processing, a un modelo de Computer Vision que detecta defectos en activos. Entonces puedo tener un asistente que me está diciendo, quiero un reporte de esta manera para esta empresa, ¿cierto? En Puerto Montt, en estos dos tramos eléctricos. Entonces, después de que subieron las imágenes de drones, son 8.000 imágenes, construye un reporte en forma automática. Eso lo estamos construyendo en el proyecto TRL App con la Orfeo Áñez. Tercera, ¿cierto? Perdón, segunda, soluciones de agricultura, que estamos haciendo detección de uva, conteo, ¿cierto? Hay mucha oclusión, o sea, las uvas están tapando las uvas, entonces hay que predecir cuántas uvas tiene el racimo. Entonces, ¿para qué? Para optimizar procesos de control de calidad. En vez de tener una persona contando cada uva de racimo, le saco una foto y con mapas de profundidad sé, ¿no es cierto?, cuántas uvas deben haber y un histograma del calibre de la uva. Cuántas uvas están en 12 milímetros, en 14 milímetros, etcétera. Y eso desplegado en una aplicación móvil, offline.
También, ¿no es cierto? Hemos conversado con AgriChile para hacer proyección de cosecha. También hemos conversado con productoras de lechuga, ¿cierto? Vertical farming, para ver estado fitosanitario a través de cámaras puestas en repisas de lechuga. Cuarto, control de calidad. Por ejemplo, un sorter, un clasificador de balones de gas, le tomo una imagen y con algoritmos de computer vision sé el año de fabricación, el desgaste, la oxidación, la corrosión, la deformación y decido qué hacer con él. Y reemplazo a 3 personas por un portal con 2 cámaras, básicamente. Cuarto y final, asistentes virtuales, ¿cierto? Que es básicamente lo mismo. Cómo generar plataformas para hacer conversar de forma más amigable a empresas. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Las empresas compran Gemini, compran Cloud o compran ChatGPT, ¿cierto? Pero le están preguntando a una base de datos gigante. Entonces, ¿qué están pidiendo el mercado? ¿Cierto? El Agentic AI, que llaman. No me gusta mucho el concepto, pero es IA agéntica. ¿Qué quiere decir esto? Como dijo al principio, un agente es alguien que conoce su entorno, que actúa sobre su entorno y que aprende de él. Entonces, ¿qué hace esto? Que el prompt, ¿cierto? Va a una base de datos vectorial, o sea, a un espacio vectorial. No va a recorrer toda la base de datos, sino que sabe dónde buscar. Y para eso hay que diseñar y construir una base de datos para la empresa. Eso es lo difícil. Y a eso lo llaman bases de conocimiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en una arquitectura que estamos construyendo, los usuarios y los funcionarios en su WhatsApp le conversan a Mateo. ¿Ya? Este es Mateo. Y le dicen, y según la pregunta que le hagan, ¿cierto? Con un modelo de inteligencia artificial, ¿cierto? Que es para mí un commodity, un ChatGPT, un Claude, de lo mismo, yo solo clasifico ese prompt y digo, esto lo voy a buscar en la base de datos de la empresa, ¿cierto? Simple, por ejemplo, ¿cuántos cursos tengo este mes? ¿Cierto? O qué prueba tengo el día lunes, cosas así, o lo va a llevar a una consulta en su base de datos vectorizada. Por ejemplo, si está en cuarto medio o está en un CFT y le pregunta sobre álgebra, va a la base de datos que construimos para ello y busca solo en esa parte. Si esta es la base de datos, ¿cierto? El vector del prompt hace de que solo en este lugar lo busque. Entonces es mucho más barato y computacionalmente liviano, ¿cierto? No tiene que estar recorriendo la base de datos. ¿Ya? Y esto se llama, ¿cierto? Espacios vectoriales. Es lo mismo que hace ChatGPT, ¿cierto? Embedding. Entonces, tomo el prompt, lo tokenizo y busco dónde existe. Esto tiene mucha aplicación porque si tú eres una empresa que tiene mantenimiento, calidad, producción, operaciones, ingeniería, depende del tipo de pregunta o quién eres, dónde voy a ir a buscar tu respuesta. ¿Ya? Y así además genero más cultura, porque desde el gerente general hasta el último le puede preguntar al mismo asistente, pero según su nivel y su área. ¿Por qué? Porque los humanos dividimos los departamentos de las empresas porque no nos cabía juntarlas, pero computacionalmente se puede juntar. ¿Ok? Por ejemplo, Mateo, ya, pregunta académica típica. Eso, muchas gracias. Espero que le haya gustado la presentación. ¿Alguna pregunta, consulta, duda, por favor? Gracias, Jorge. Claro, si tienen la posibilidad, pueden activar su micrófono y hacer las preguntas directamente. Tenemos varias manos levantadas, ¿no? César Cáceres, tenemos Hola, ¿Aló? ¿qué tal, Jorge? ¿Hola? Una consulta, Jorge. Bueno, esto se habla siempre, ¿cierto?, de cómo podría impactar de alguna forma todo este tema de la inteligencia artificial y todo esto que nos has ido mostrando en distintos áreas, en distintos rubros, con el empleo. ¿Tú crees que de alguna forma tendrá algún impacto real o más o menos en qué magnitud podría ser con la generación de empleo? Con que las personas puedan, tú lo mencionaste creo ahí en algún ejemplo que podrías reemplazar, por ejemplo, una revisión de un balón de gas con 2 cámaras. Entonces, ¿cierto? Algo así comentaste. Entonces, eso, no sé si nos puedes comentar un poquito qué es lo que opinas de eso. Sí, bueno, el tema del impacto legal en el mercado laboral es un área por sí sola. O sea, es bien.
difícil tener un juicio completo. ¿Qué cosas podría yo, o sea, estoy mirando yo, o les podría compartir, o lo que yo creo? La primera, de que un informático, ¿cierto? En el mundo desarrollado gana el doble que un ingeniero. Eso en Estados Unidos, Alemania, Suiza, ¿cierto? Inglaterra está pasando. ¿Ya? Eso, entonces, eso es muy potente. O sea, un ingeniero mecánico del MIT sale ganando 80.000 y un computer scientist del MIT sale ganando 200.000. Y eso impacta, ¿cierto? En términos de mercado laboral. Ya. Luego, dentro de los computer scientists, ¿no? O informáticos, ¿no? Personas que están creando algoritmos, ¿cierto? Y que están produciendo sistemas, también se está generando una brecha entre el junior y el senior. ¿Por qué? Porque mientras mejores plataformas de código asistido por IA hay, el junior es más reemplazable. Entonces el senior se empieza a diferenciar y el junior empieza a ser un commodity. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque todos empiezan a programar. Entonces, ¿cuáles son los seleccionados? ¿Ya? Entonces, eso genera, creo yo, desde mi punto de vista, brechas, segmentaciones, ¿cierto? Y por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde esto está ya más desarrollado, hay 5 o 6 ciudades megacapitales con personas ganando sobre $300.000, ¿cierto? Con 1 o 2 años de experiencia. Y hay todo el resto del país, ¿cierto? Sin la posibilidad de pasar de los 80.000. Entonces, social, económicamente, está generando un impacto heavy. Va, yo lo estoy resumiendo, obviamente que tiene matices y ramas, pero eso es lo que estoy mirando yo. Lo otro que podría ser que estoy mirando, es que en Chile ya está pasando que los informáticos, en términos de sueldo, están a la par con los civiles industriales. ¿Ya? Entonces, eso es potente en un país de servicios, ¿cierto? Chile tiene una oportunidad, y Sudamérica tiene una oportunidad, porque en Chile tenemos infraestructura digital muy buena, tenemos muy pocos técnicos y tenemos una base, eh, una base de personas muy profesionales, muy sofisticadas. Y estamos muy lejos. Entonces, por lo menos hay 4 causas de por qué crear sistemas de IA podría ser uno de los caminos al desarrollo por parte de nuestro país. Ok, súper, gracias. No, gracias a ti. Tenemos a Rodrigo, que también tiene levantada la mano. Rodrigo Valenzuela. ¿Estás muteado, Rodrigo? Sí. Ahí sí. Gusto de escucharlo, profesor, nuevamente. Nosotros ya nos conocemos. Usted fue mi profesor de Computer Vision en el Magíster de Inteligencia Artificial que estoy cursando. Y tengo dos consultas. La primera, respecto de un análisis general en este campo de estudios, que es la inteligencia artificial. ¿En qué áreas está el debe en general? Y lo otro es respecto de la prevención de incendios forestales, que es algo que ya hemos estudiado, que me hubiera gustado haber escuchado en la presentación. ¿Qué se puede hacer al respecto? Ya. Con respecto a como análisis general, creo yo que desde mi sesgo está bien al debe la robótica. Y por eso, ¿por qué está al debe? Porque el hardware es más caro, ¿cierto? Es mucho más difícil de generar bases de datos, de conocimiento para robótica. Eh, Hay que tener un, un, un conocimiento más integral, ¿no es cierto? Mecánico, electrónico e informático para construir sistemas robóticos. Entonces, la verdad que la robótica creo yo que es de las 6 que yo conversé, la que está más al debe, pero eso ha generado una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Physical AI. O sea, sistemas de IA que existen en el mundo físico, que se mueven, que perciben a través de cámaras, que ocupan hardware, que existen, ¿ya? Que se pueden tocar. Y por eso hay alrededor de 6 startups de humanoides en Estados Unidos que levantaron 300, 500 millones de dólares. Fueron, fueron unicornios al salir al mercado. Sin vender ni un humanoide, ya son unicornios. O más que unicornios, no sé cómo se llaman. Entonces, creo yo que eso es lo que viene para la siguiente década. ¿Por qué? Porque están bajando los costos, ¿cierto? Están los sensores bajando de tamaño hace mucho tiempo, microsensorización,
Y eso ha hecho de que, por ejemplo, hardware robótico tipo humanoide, ¿cierto? Pueden hacer tareas de la casa sabiendo de que una nana en los países desarrollados sofisticados es muy cara, vale $250 la hora. Y un humanoide que antiguamente valía $1 millón, hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, valía, no lo vendían, pero pongamos 500 millones, 500 millones de pesos, $500 mil, hoy día se está fabricando en serie con muchos algoritmos de IA insertos, con capacidad de navegación, con capacidad de destreza, etcétera, y lo están ya en 20.000 y bajando. Entonces, mientras baje el precio del hardware, ¿no? La robótica con IA, esa es la que yo estoy hablando, ese tipo de robótica, va a impactar mucho. Y con respecto a los incendios forestales, ya hemos conversado. Drones, algoritmos de computer vision, satelital, detección de estrés hídrico en bosque, y hacer todas las capas, satelital, puede ser radárico o óptico, después drones, después personas, ¿cierto? O autos con LiDAR, ¿cierto? Tomando volumen, digitalizando, volumetrizando, ¿cierto? El entorno. En esas tres capas de inspección podemos prepararnos, ¿cierto? Para desastres naturales, para incendios forestales. El problema es digitalizarlo. O sea, la detección que sea sencilla, el problema es digitalizarlo. Eso, Rodrigo. Gracias, profe. Vale. Tenemos a Héctor Durán también que tiene la mano grande. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Consulta Héctor. desde su experiencia, ¿cómo entrenan modelos con data no estructurada? Ahora también, igual que Rodrigo, estamos en el curso de modelamiento de lenguaje natural y también pues, el profesor nos decía que el 80% de la data, o sea, del 100% de la data, el 80% es no estructurado. Entonces, de su experiencia, ¿cómo han podido desarrollar o entrenar estos modelos para detectar tipos de lo que comentaba usted, el balón de gas con daño, el tema del racimos de uva? Entonces, entendiendo que toda esa data no está etiquetada y está pasando en Sí, vivo. sí. A ver, varias cosas. Lo primero es que ya hay plataformas que etiquetan en forma automática, ¿ya? Entonces tú le enseñas un poquito y luego, ¿cierto? Etiqueta en forma automática. Por ejemplo, ocupando OCR, reconocimiento óptico de caracteres. Entonces, si tú subís data no estructurada, por ejemplo, PDFs, que no tienen estructura, ¿cierto? Con OCR tú podrías reestructurarlo. El problema es que cuesta mucho al principio porque hay que enseñarle a este etiquetador, ¿cierto? Hay que enseñarle a este modelo de OCR para que construya el PDF de nuevo o para que, ¿cierto? Esa es una forma. O sea, reestructurar. Segundo, es que la mayoría de las empresas tienen data no estructurada. Entonces, ¿qué pasa cuando uno quiere adoptar sistemas de IA? Te das cuenta y te venís la barrera de que ellos no están estructurados. Ellos ocupaban un PDF para mantenimiento y un Word para operaciones y un Excel para calidad. Y cada uno, y el formato cambió mes a mes. O sea, es ambiguo, el requerimiento cambia, ¿cierto? Entonces, es un tema ya cultural, que ellos tienen que decir, a ver, debido a que voy a ocupar un sistema de IA para generar una base de datos vectorizada, se tienen que ordenar, tienen que crear su propia taxonomía, tienen que crear manuales de defecto, tienen que crear PDFs de calidad, tienen que enseñarle a todos a hacerlo en esta plataforma. Y ahí viene el ecosistema, subproductos para la empresa, para que etiquete su dato. Por ejemplo, la empresa de uvas. Oye, la uva quiero que esté en tal forma y que tú hagas un Excel con el tamaño de la uva, el calibre de la uva, la variedad de la uva. Tú, entonces, un ecosistema, un producto como secundario, una plataforma web que se logueen todos los de la empresa, cada uno de estos inspectores, y vayan llenando, ¿cierto? Este etiquetamiento en una plataforma para ellos. Y esa plataforma, una página web, que lo van llenando, se lo están inventando, está construyendo la base de datos. ¿Cachai? Eso, cultura, taxonomía y también modelos OCR, equivalente automatizado, etcétera. Eso por lo menos es lo que yo estoy mirando. Gracias, profe. Vale. Vamos a continuar con una pregunta que tenemos en el chat de Peter Roberts.
Entiendo que en la IA existen los asistentes y los agentes. En estos últimos hay de nivel 1 al nivel 4. ¿Es cierto ello y cuáles son sus diferencias? Buena, Peter. Mira, el otro día estuve mirando cómo diferenciar entre un asistente y un agente. Entonces, el, lo que estuve leyendo es que el asistente es cualquier cosa, un chatbot que te responde solamente, ¿cierto? No conoce su entorno, no tiene una base de datos vectorizada, sino que solamente responde, ¿cierto? En forma automática, mecanizada a tu respuesta. Por eso es que tú te metías en la página web de Falabella, todavía no está inteligente, y es un asistente virtual. Entonces, tiene 14 preguntas prediseñadas y 14 respuestas. O 14 preguntas y 40 respuestas y clasifica. Solo eso. Pero cuando se habla de agente es porque a través de un asistente o a través de otra cosa, conoce, ¿cierto? Recibe esto, ¿cierto? Tiene un pequeño razonamiento, por ejemplo, una tokenización del prompt, luego tiene una base de datos vectorizada de la empresa, o sea, privada, ya sea en VPN, cloud, lo que sea, y luego te responde acorde. Y después vienen los agentes inteligentes híbridos, que tiene, según la pregunta, algo mecanizado o algo, ¿cierto?, con razonamiento, por lo menos de la base de datos vectorizada. Y con respecto a los niveles, no lo había escuchado esos 4 niveles, pero deben ser los niveles de autonomía, así como los niveles de los autos autónomos, del 1 al 5. O sea, el 5 es sin manubrio, sin pedales, el 4 está ahí atrás, el 3 es lo que tenemos hoy día, ¿cierto?, con semi-apoyo. Pero esa clasificación no la conozco. ¿Fernando Muchas. o no sé? Fernando, sí, vamos con Fernando que viene ahí. Sí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Mucho gusto conocerte. Muy interesante la charla, me encanta lo que estás haciendo. Te voy siguiendo ahí en redes sociales hace un tiempo. Gracias. Eh, Te comento, yo soy ingeniero civil mecánico. Tengo un background, bueno, no pasé por Fuerzas Armadas, pero similar al tuyo. Vengo un poco del mundo de la robótica y como que he derivado un poco en lo que es inteligencia artificial. Y estoy Sí. de acuerdo en lo que comenta esto de que, bueno, es un poco consenso esto de que el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral es una amenaza en general porque se van abaratando los costos, se van reduciendo un poco los costos asociados a manejar gente. Mm, Pero así como puede significar un riesgo en el mundo, o sea, en el mundo privado, en el mundo laboral, de la misma forma veo que puede significar un beneficio o una oportunidad muy potente en el mundo público porque bajando los costos y a través de la escalabilidad de la automatización se pueden proveer mejores y más servicios a mucha más gente. Sin embargo, estoy consciente de que hay hartas barreras legales, hay harta burocracia, hay harta resistencia por parte del Estado a modificar su estructura como para incorporar esta oportunidades de la digitalización. Se me viene a la mente un caso de, por ejemplo, en India que se masificaron exámenes para detectar cánceres de forma temprana, a partir de modelos de Machine Learning. Y yo veo que eso también es una oportunidad gigante que se podría potenciar acá, sobre todo desde un laboratorio de robótica. Mi pregunta es un poco más, ¿cómo ves tú el camino para allanar este camino acá en el Estado chileno que está tan tendiente a la burocracia últimamente? sí, Pero, pero hay harta oportunidad en ese sentido. O sea, yo veo, por sí, ejemplo, temas de monitoreo oncológico, gente que tenga, o mejor tema de asignación de horas para el servicio público, etcétera. Hay un montón de formas en que estas mismas amenazas que, que va mostrando la digitalización podría mejorar la calidad de vida, que es como el paradigma opuesto, ¿eh? Se acerca un poco curiosamente al estado de bienestar pero a través de la tecnología. No sé cómo sí, ves ese ámbito. sí, sí. Bueno, con respecto a la primera parte, como juntar Meki con IA, ahí es aprendizaje reforzado. O sea, cuando estás estudiando movimiento, estás estudiando mecánica. Y el movimiento inteligente, ¿no es cierto? Reinforcement learning o deep reinforcement learning, ¿cierto? Eso es lo que está más potente. Y ahí puedes chequear, ¿no es cierto?, en Google Scholar lo que se está avanzando en eso. En términos de robotización para el servicio público, yo diría que todo lo que es hardware al servicio público le cuesta mantenerlo, distribuirlo, almacenarlo, comprarlo. Entonces, lo sacaría, pero sí RPA, o sea, software robotics.
robots, ¿cierto? Que están asimilando lo que hace una persona de forma mecánica. Y eso tiene un impacto gigante en estados como el chileno, donde hay muchas personas, a no decir miles de personas, que todos los días están haciendo lo mismo. Están tomando una factura, subiendo a la plataforma, descargando esto, tomando la firma de la persona, o tomando esto, descargándolo acá, subiéndolo acá. O sea, en el ejército yo lo vi mucho. O sea, y yo antes de irme a retiro también lo empecé a conversar, que estas dos personas hacen todos los días lo mismo, toman ese sueldo, después toman ese número, lo ponen acá, después lo descargan. Y están todo el día en eso. Entonces, cuando veis procesos hipermecanizados, ¿cierto? Que es básicamente tomar el cursor y hacer esto, ¿cierto? Esto. Entonces ahí hay un espacio para RPA. Y hay empresas en Chile que están haciendo hartas cosas con RPA, sobre todo para el estamento público. La gente del Ministerio de Salud, o el Ministerio de Educación, todos los ministerios. ¿Cuánta gente hay haciendo lo mismo todos los días? El problema es la dificultad, ¿cierto?, de que esa persona se vaya y la pena de que se vaya. Entonces, quizás comenzar a crear, ¿cierto?, equipo humano-robot. Entonces, la persona está para el pensamiento crítico, la persona está para generar un reporte con valor, la persona está para liderar, ¿cierto? O para mirar que hay tres RPA funcionando. Y empezar a crear un equipo humano-robótico, ¿cierto? Donde el robot está haciendo procesos mecánicos digital, estoy hablando, Ujú. de cargar, de comprar, de firmar, con reconocimiento de patrones tomar este sueldo y pegarlo en tal parte, etcétera. Sí, de hecho hay desafíos tan básicos como centralizar las bases de datos. Y hoy día lo También, escuché en el debate que hubo en también, la radio ahí, que hay, de repente son 6 bases de datos, hay que subir 6 veces los mismos antecedentes de también, distintas plataformas. también. Hay una Mm. descentralización increíble, o sea, no se homogeniza y no se estandarizan los procesos que tienen. Imagínate la Fuerza Armada, nomás, Ejército Armado y Fuerza Aérea, cada uno tiene su proceso, su tipo de documentos, imagínate, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Salud, del de Salud, del Transporte, cada uno tiene sus formatos. Y Sí, eso homogeneizarlo, estandarizarlo, sería la primera base. sí, vale, muchas gracias, Jorge. Pero nada más Gracias quería a ti, dejar ahí Fernando. como tirar un poco Un gusto. el desafío. Vale, Ya, vale, mucho gusto. igual. Vamos con las últimas dos preguntas que tenemos acá en el chat, por temas de tiempo. Jaime Dumulef. Hola Jorge, muchas gracias por compartir esta información. Mi pregunta es sobre la TAM GPT, IA chilena y la soberanía tecnológica. ¿Crees que es posible crear autonomía tecnológica? Difícil pregunta. El otro día estuvimos debatiendo eso con los profesores de IA en la Olfo. Se me viene primero lo mismo que dije antes, que es importante para países como nosotros crear software a nivel mundial, ¿ya? Creo yo. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos, logísticamente somos un cacho, no tenemos mano de obra técnica para estar construyendo autos ni cosas muy mecánicas, ¿cierto? Fabricación en línea, etcétera. Eh, Tercero, porque tenemos buena infraestructura digital. Y cuarto, porque estamos llenos de profesionales muy buenos en informática, tenemos muy buenas universidades y una ciudad sofisticada como Santiago y otras. Entonces, creo yo que la idea de crear software para que aporte al desarrollo nacional es una buena idea. Así, creo yo. Porque si hay que crear algo, elijamos el área software. ¿Ok? Segundo, que creo yo, la TAM-GPT no está compitiendo con ChatGPT, que algunos dicen eso, como que está compitiendo con OpenAI, es imposible. O sea, es una empresa que tiene 300 trillones de presupuesto, imposible. ¿Ya? Aunque se gaste mucho, se está quemando plata, sí, pero estamos construyendo algo y creo que algo que vale la pena. Ahora, la dependencia tecnológica, o sea, o mejor dicho, como tú me preguntaste, la autonomía tecnológica completa, yo creo que es imposible, sobre todo para países como nosotros que somos el 2% del PIB mundial. Entonces, obviamente que vamos a ocupar data centers de otra empresa, obviamente que vamos a ocupar tarjetas de video de otra empresa, obviamente que vamos a ocupar, ¿no es cierto?, cable de otra empresa, pero quizás hay un alma chiquitita que tiene mucho valor y que es muy barata hacerla y que tiene mucho sentido hacerla en Chile. Eso hay que hacer, ¿no es cierto?
Por eso yo empecé con los factores sociales, tecnológicos, económicos, porque ¿a dónde está ese triple match? ¿A dónde está esa brecha por crear? Entonces, con, con el ecosistema tecnológico que contemos, con el mercado laboral que tenemos, ¿cierto? Y con la oportunidad tecnológica, yo creo que la TAM ChatGPT, liderarlo para toda Latinoamérica, desde Chile, creo que fue una buena decisión. Ahora, que eso nos va a dar autonomía completa tecnológica, eso no. Que nos va a dar momentum, nos va a dar ecosistema, va a entrenar más talentos y nuestro talento chileno en IA va a mejorar totalmente. Entonces, al final también pasa que los productos hiper grandes son excusas. Es como llevar un cohete a la luna. Con la excusa de mandar un cohete a la luna, en verdad, creaste materiales muy buenos, aislantes, entrenaste personas, testeaste aviones, entrenaste, no sé, validaste, creaste marco de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y construiste un ecosistema de productos que hacen un país más desarrollado. O sea, construirte un aprendizaje colectivo, con la excusa de en 10 años más o 20 años más mandar un cohete a la luna. Entonces yo creo que un poco también es el concepto. Denise Millar nos pregunta, hola, quiero consultar cuál es la plataforma de uso IA de arquitectura de captación de datos biométricos para el control de calidad y uso de elementos de protección personal. No, yo por lo menos lo que mostré no es una plataforma, sino que es algo que yo estoy construyendo. Es un modelo que detecta PP, se ponen cámaras de seguridad de la empresa, ¿cierto? Y las empresas podrían estar mirando en tiempo real qué persona está sin ese objeto, ¿cierto? Por ejemplo, sin casco y genera una alerta sonora o auditiva, o sea, o perdón, o por colores, o visual. Entonces, pip, pip, persona sin casco en esta área, ¿cierto? De vista, en este cambio de visión. Eso sí. Y en Bueno, términos de más que plataforma, puedes buscar sobre todo los modelos, la librería en GitHub, sobre todo, en muchos open source están abiertos, sobre todo, fuente abierta. bueno. Jorge Vázquez, doctor en robótica y académico nuestro, te damos las gracias por esta presentación. A todos los que No, gracias a participaron, todos. nos Que estén súper encantaría poder bien. responder todas sus preguntas, pero el tiempo no nos permite. Les vamos a enviar, sí, las grabaciones de esta clase para que la puedan reconsultar, etcétera, y todas las dudas también hacernos las llegan. Jorge, nuevamente muchas gracias a todos Excelente. los presentes y Muchas nos gracias, vemos que en estén una muy bien. próxima Nos oportunidad. vemos. Que estén muy Un bien. abrazo a todos. Chao, chao, gracias.